Estuvimos en Lima, Perú, todos los presidentes de UNASUR. Quiero saludar también al señor embajador de Argentina. Estuve con su presidenta hasta hace un par de horas. También a los delegados internacionales que nos acompañan. Estuvimos anoche en Lima, todos los presidentes de UNASUR, discutiendo la situación en Venezuela. Y por fortuna, algo que muchos de nosotros estábamos queriendo que sucediera, sucedió para distensionar esa situación, y eso es algo muy conveniente. Desde el mismo domingo, después de las elecciones, los dos contendores, Maduro y Capriles, habían manifestado el deseo de que el Consejo Nacional Electoral hiciera una especie de reconteo, una verificación de los votos que no se habían contabilizado. Durante toda la semana hubo todo tipo de interpretaciones negativas. El Consejo Nacional Electoral había dicho que no, el Tribunal Supremo después dijo que tampoco, y eso estaba produciendo una gran tensión, porque eso era en el fondo lo que podía calmar los ánimos. Y la oposición, el candidato Capriles, con quien yo hablé además personalmente, me dijo: nosotros lo que queremos es eso. Yo y muchos de los mandatarios nos pusimos en comunicación para buscar la forma de lograr esa distensión, y afortunadamente cuando estábamos reunidos en Lima nos llegó la noticia de que efectivamente se daba ese paso, y eso realmente ayudó a distensionar la situación. Producimos un comunicado, todos los presidentes en forma conjunta, unánime, celebrando ese paso y llamando a la cordura, llamando a la tolerancia, llamando al diálogo. Eso es lo que se requiere en situaciones como esas, cuando hay tanta polarización y no hay diálogo. La situación se vuelve cada vez más difícil. Con el diálogo se solucionan los problemas, y por fortuna logramos salir de Lima con una posición unánime entre los presidentes de UNASUR, no sin antes haber tenido unas discusiones bastante álgidas e interesantes. Fuimos a acompañar al presidente Maduro a su posesión a Caracas, y me tocó venirme cuando estaba en la mitad de su discurso, porque le dije, inclusive él lo reconoció en el discurso, yo tenía un compromiso ineludible y muy importante para mí con los alcaldes de mi país, y por eso estoy aquí. Antes de viajar a Lima el día de ayer, conocimos las cifras de pobreza y de desigualdad que publicó el DANE. Y yo dije ayer, en los 33 años de 33 meses de gobierno que llevo, tal vez la noticia más importante, el resultado más importante de todos los resultados que hemos podido anunciar en lo que llevamos en el gobierno, fueron las cifras que anunciamos ayer. Dije, ni la noticia de haber dado de baja al número 1 las FARC o a tiro fijo número 2, nada de eso se compara con la noticia de ayer. La noticia de ayer, en resumidas cuentas, lo que nos indica es que nuestra política social, que comenzamos con mucha agresividad a partir del 7 de agosto del 2010, ya comienza a dar resultados. La pobreza en estos últimos 2 años se ha disminuido 4,5%, 4,5 puntos. Eso quiere decir que 1.700.000 colombianos salieron de la pobreza, que hemos llegado prácticamente a la meta que nos habíamos puesto para los 4 años, a finales del año pasado. Con la pobreza extrema sucede otro tanto, 10,4%, disminuimos al 10,4%
la pobreza extrema, sacamos en los últimos 2 años 700.000 personas de la pobreza extrema y la meta que nos habíamos puesto era bajar del 10%, o sea que estamos también muy cerca de cumplir esa meta. Pero lo más importante es que logramos romper una tendencia de 20 años que llevábamos en Colombia y que nos había colocado en una posición realmente vergonzosa. Llevamos 20 años creciendo como país su economía, pero al mismo tiempo creciendo la desigualdad. Y en los últimos 2 años, por primera vez en esos 20 años, rompimos esa tendencia y disminuimos en forma importante, tal vez en términos relativos sin precedentes en nuestra historia, el índice que mide la desigualdad. O sea, que ya no somos ese país vergonzoso que tiene el segundo lugar en América Latina en materia de desigualdad después de Haití. Con las cifras que nos dieron ayer, pasamos a ser más o menos el 7º o 8º país en la lista, cerca a Costa Rica, cerca a Chile, estamos en el promedio. Lo mismo sucede a nivel mundial, éramos el 7º país más desigual del mundo. Con las cifras que pudimos constatar ayer, ya estamos entre 40 países que se hicieron una muestra, estamos más o menos de 20, o sea que estamos más o menos en la mitad. Eso es un resultado muy importante, porque de eso se trata una política social, de disminuir la desigualdad y de reducir la pobreza. Y eso creo que es unos resultados realmente importantes en donde ustedes, señores alcaldes y alcaldesas, pues juegan un papel fundamental. Por eso yo he venido a este evento a reiterarles algo que les he dicho a muchos de ustedes, y Gilberto, usted me conoce hace mucho tiempo, Elkin también, hemos tenido una relación muy cercana hace mucho tiempo. Ustedes saben que yo a ustedes los considero mis socios del gobierno, socios fundamentales, y tenemos que trabajar de la mano, tenemos que coordinarnos, tenemos que ayudarnos mutuamente para obtener resultados aún mejores, porque todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Si bien estos resultados en pobreza y en desigualdad son muy positivos, todavía somos un país muy desigual, todavía tenemos más de 2 millones de personas en la pobreza, eso es algo de la pobreza extrema, eso es algo que nos tiene que obligar a redoblar los esfuerzos. Y eso es lo que yo quisiera con ustedes, que pudiéramos trazar unos caminos, unos procedimientos en donde podamos, el gobierno nacional y los gobiernos municipales, generar muchas más sinergias. Está comprobado a través de la historia, que solamente cuando los gobiernos locales, los gobiernos estatales o departamentales, los gobiernos nacionales se alinean y se ponen de acuerdo y trabajan juntos, ahí es cuando se produce el desarrollo. Cuando no hay esa coordinación, cuando no hay ese entendimiento, no se producen resultados. Por eso yo desde un principio he estado permanentemente pendiente de ver cómo podemos mejorar esa relación entre los diferentes niveles de gobierno. Cuando estaba en la campaña, cuando diseñamos muchas de las leyes que hoy ya son una realidad, gracias al apoyo que hemos recibido en el Congreso de la República, entre ellas la reforma a las regalías, pero hay muchas más. Tenía en mente siempre buscar ese mayor entendimiento entre alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. El concepto mismo del contrato plan, muchos de ustedes ya lo conocen, algunos lo van a conocer hacia el futuro.
tiene como premisa básica esa coordinación. El contrato plan, como su nombre lo indica, es un plan a mediano, largo plazo, pero que constituye un verdadero contrato entre los municipios, los gobernadores, cuando los gobernadores participan, y el gobierno nacional, para fijar metas, fijar objetivos. Ese es simplemente un elemento de los muchos que hemos venido aprobando y hemos venido poniendo en marcha. Colombia es un país en progreso. Nuestra economía es una economía en desarrollo. Nuestra democracia es una democracia en desarrollo. Y tenemos que mantener eso permanentemente en nuestra cabeza para tener la inteligencia de aceptar, como lo decía Gilberto, que cuando hay errores se van corrigiendo, que hay que aprender de las lecciones del pasado y que hay que estar siempre dispuestos a mejorar. Esa actitud de mejoramiento continuo es algo que todos deberíamos tener como una especie de cultura internalizada en la forma de proceder. En el caso de las regalías, por ejemplo, ¿cuál fue la primera razón por la cual nos atrevimos a poner sobre la mesa esa reforma que nadie daba 5 centavos por su aprobación? Porque a mí me decían, ni ensaye, eso es imposible. ¿Cuántas veces no se ha ensayado esa reforma y nunca ha pasado? Porque políticamente es imposible. Lo mismo me decían con la ley de ordenamiento territorial. 19 veces la habían pasado en el Congreso, la habían presentado, no había pasado nunca. Pero ¿qué nos tocó hacer? Pues algo muy importante que es un activo que tenemos en este país y que debemos mantener hacia el futuro, que es ponernos de acuerdo, dialogar, concertar a través de la unidad nacional. Identificamos una serie de comunes denominadores que nos han permitido aprobar en el Congreso de la República tal vez la legislación más audaz, más progresista y que el mundo entero está admirando con ojos cada vez más positivos, como una democracia que realmente está dando resultados, porque tenemos esa gobernabilidad. Pues pasamos la reforma de las regalías. ¿Y qué ha pasado? Tenemos que hacer composición del lugar. La reforma de las regalías, esa palomita está como muy atractiva ahí, ¿no es cierto? Esa es una señal. Ese no es el mismo pajarito que le habla esa reforma de las regalías, en el fondo la ley y todo el trámite se terminó el año pasado, no lleva más de ¿cuánto tiempo, ministro? 11 meses. 11 meses en funcionamiento. Una reforma de gran envergadura que después una reforma constitucional que después tuvo que desarrollarse. Y llevamos 11 meses tratando de descubrir ese nuevo mundo, porque es un nuevo mundo. Cuando presentamos la reforma teníamos en mente la equidad, porque queremos que este país sea un país más justo. Y nos hicimos la reflexión, ¿cuántos municipios del país no reciben un solo peso de regalías? Siendo que el subsuelo es de todos nosotros, de todos los colombianos. Y de ahí iniciamos esa lucha para aprobar la reforma, se aprobó, y después, como lo suele suceder cuando hay una discusión en cuanto al reparto de los recursos, y eso sucede en cualquier parte del mundo, comenzaron los diferentes intereses a jalonar para su lado, a tratar de buscar
mejores condiciones aquí, mejores condiciones allá, y salió lo que era políticamente viable y aceptable desde el punto de vista del procedimiento, y comenzó a funcionar. Y comenzó a funcionar y nos hemos dado cuenta que lo que se aprobó tiene falencias, tiene dificultades, hay procedimientos que son totalmente innecesarios, hay injusticias en la forma de decidir ciertos proyectos o de tomar ciertas decisiones. Y lo que les quiero decir es que estamos en un proceso de aprendizaje todavía y totalmente dispuestos a mejorar y a modificar donde haya lugar de introducir mejoras o modificaciones, porque en el fondo, óigase bien, en el fondo lo que a ustedes les interesa es lo que a mí me interesa, que esas regalías se inviertan, que esas regalías se traduzcan lo más pronto posible en proyectos concretos. Estamos totalmente de acuerdo, y si están trabadas en algún lado, yo soy el más interesado, el primero, en destrabarlas. Mi querido amigo Juan Carlos Gozaín ha regañado en más de una ocasión a los ministros, y con razón, cuando les dice que ese sistema de los OCADs y el sistema del reparto de esas regalías se demora mucho, es ineficiente, y eso ¿qué nos ha llevado a realizar con los gobernadores? Que nos hemos sentado y hemos ido desmenuzando los procedimientos y mejorando las decisiones, agilizando los giros, y lo que se ha mejorado, y yo creo que el gobernador Gozaín puede constatar que es uno de los más críticos y de los más severos. Creo que él puede reconocer que lo que tenemos hoy frente a lo que teníamos hace 8 o 9 meses es totalmente distinto, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer, y estamos en ese proceso. Y yo quisiera hacer con ustedes, señores alcaldes, el mismo ejercicio. Sentémonos, identifiquemos los procedimientos y vamos mejorándolos para que lleguemos al punto donde ustedes estén totalmente de acuerdo. Por ejemplo, me parece que hay una propuesta que es la de dar directamente las regalías específicas. Yo creo que eso se lo puedo aceptar ya. Eso se lo puedo aceptar ya. Ahora, yo lo que quiero también es que aquí no hay almuerzo gratis. No, yo lo que les pido a ustedes, y que también es una responsabilidad del gobierno, ayudarles a ustedes, porque la mayoría de los municipios no tienen la capacidad institucional para estructurar proyectos. Entonces ahí hay un cuello de botella, pero también ayúdenos a nosotros a que eso fluya con más agilidad, pues presentando los proyectos a tiempo. Y yo le he dicho a Planeación Nacional, y les voy a dar muchos más recursos a Planeación para que se dedique toda una estructura exclusivamente a ayudarles a los alcaldes a estructurar proyectos, porque eso es muy importante. Eso creo que ustedes necesitan, porque no podemos, y en eso creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, no podemos perder esta oportunidad de estos recursos, que esos recursos no se traduzcan en inversiones que realmente
beneficien a los municipios y a las regiones. Acuérdense que las regalías fueron concebidas, la reforma de las regalías, como un mecanismo para mejorar el desarrollo regional. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de la teoría que es además probada en todas partes del mundo y de la historia, que el desarrollo se da a nivel regional. Yo creo que en esto podemos entonces, alcalde Bueno y Gilberto, crear esa mesa nacional que usted está proponiendo. Y uno de los puntos que se pueden discutir en forma permanente para ir tomando decisiones en forma permanente, no es solamente una vez, sino que tiene que ser recurrente, es el tema de todo lo que tiene que ver con las regalías y con la forma como se están distribuyendo y la forma como se están tomando las decisiones para esa distribución. Creo que eso es un acuerdo que puede salir de esta reunión con la decisión ya tomada de antemano que las regalías específicas se pagan directamente. Ya, yo puedo, esta semana, porque la ministra encargada de Hacienda, a ver, ¿por qué no me dice desde cuándo puedo, lo más temprano posible? Si mañana es sábado, pero de pronto es lunes. A ver. Por favor, sonido aquí. Presidente, solamente tenemos que hacer una modificación a un par de decretos. Se los tenemos listos el lunes y si usted quiere el lunes por la tarde o por la noche los firmamos para que se pase. Muy bien. No, es que es una reforma constitucional. Ahora, vamos a ver, yo les propongo lo siguiente. Los famosos OCADs. Los OCADs requieren una reforma constitucional acabar los OCADs. Eso no se puede. Lo que sí se puede es que sentémonos a ver cómo los ponemos a funcionar adecuadamente. Es que no es sino, es una instancia, porque no se puede. Eso es una reforma constitucional. Ojo, alcaldes, si metemos una reforma constitucional sobre los OCADs, quién sabe cómo vuelva a salir todo el régimen de regalías. Yo creo que ensayemos primero a ver si los podemos mejorar. Ensayemos a ver si podemos hacer todo un… Le quitamos los trámites, le quitamos una cantidad de requisitos que hay y lo hacemos ágil. Pero también tenemos que tener algún tipo de instancia que por lo menos le dé la bendición a unos proyectos que estén bien concebidos, porque de otra forma eso no puede ser peor, como dicen ahora, el remedio que la enfermedad. Entonces, eso en cuanto al tema de las regalías, que es un tema que yo sé que a ustedes les inquieta enormemente. El tema ustedes de la salud, creo que el ministro estuvo con ustedes ya explicándole la reforma. Realmente creo que lo que se está haciendo es algo que va en la dirección correcta. Ustedes no se alcanzan a imaginar pues lo que nosotros recibimos en materia de salud y que hemos venido tratando de corregir con un gran esfuerzo. Ahora requerimos y nos dimos cuenta de que había una serie de reformas de fondo que había que hacer. Se ha hecho muchísimo,
pero frente a lo que teníamos falta muchísimo más por hacer. El senador Roy Barreras es un experto en este tema, él sabe lo que se ha hecho, pero sabe todavía más lo que falta por hacer y por eso está tan interesado en ayudar a que esto se acelere. Y yo estoy también muy interesado porque ese es uno de los temas que más está en la mente de los colombianos, el sistema de salud. Ahora, vuelvo y repito, no es que no se haya hecho nada. La verdad es que este país tiene un sistema de salud que otros países envidiarían. Lo que pasa es que tenemos una cantidad de falencias y de distorsiones que tenemos que corregir si queremos que este sistema sea viable. Pero inclusive en el estudio que se hizo sobre la desigualdad, porque lo que hicimos desde el principio del gobierno fue medir la desigualdad con los indicadores normales, como los ven la mayoría de los países, pero al mismo tiempo medir la desigualdad y la pobreza con unos indicadores mucho más exigentes. Y nos pusimos una especie de camisa de fuerza nosotros mismos y trajimos una serie de validadores internacionales y un grupo de países nos metimos a medir la pobreza con un termómetro mucho más exigente para ver si realmente podíamos medir la efectividad de nuestras políticas. Y parte de los resultados positivos tienen que ver con el aumento en la cobertura en el sistema de salud. Millones de colombianos que no tenían acceso, hoy tienen acceso. Eso ya de por sí es un avance importantísimo. También el haber equiparado el régimen subsidiado al régimen contributivo, eso también tiene una importancia social enorme. La reforma del POS, eso también tiene un impacto muy importante. O sea, no es que no se haya hecho nada, pero entendemos que se tiene que hacer mucho más, sobre todo en la parte también de la administración de los recursos, y creo que el ministro habló con ustedes lo suficiente, o sea, no me voy a referir más, a menos de que usted quiere decir algo sobre eso, ministro. Sí, presidente, buenas noches a todos los alcaldes. Solo un tema que responde a una de las preocupaciones del doctor Gilberto. La propuesta de reforma, doctor Gilberto, no centraliza los recursos. Va en ese camino de la consolidación de la autonomía local y estamos proponiendo, no quiero hacer un resumen, no tenemos tiempo, pero está proponiendo, entre otras cosas, que ustedes, alcaldes, puedan nombrar los gerentes o directores de los hospitales de primer nivel para que quienes rinden cuentas a la ciudadanía tengan los instrumentos de gestión. Está proponiendo igualmente, y podemos mejorar la redacción porque hay algunas inquietudes, que tengan competencias de inspección, vigilancia y control, y está proponiendo que en los gestores de servicios de salud, que van a ser los nuevos protagonistas de este sistema, puedan participar las entidades territoriales. Y tenemos, es el último mensaje, presidente, un reto por delante que tenemos que asumir plenamente. Estuvimos conversando con los alcaldes esta mañana. Con la liberación de los recursos de excedentes de cuentas maestras, por primera vez en 2 décadas, diría yo, tenemos recursos cercanos a 1 billón de pesos para invertir en infraestructura y en dotación de los hospitales públicos de este país. Tenemos que hacerlo bien. Hay algunos obstáculos burocráticos, culpa nuestra, los corregimos, ya están identificados, pero como le decía a los alcaldes, es un ahorro que construyeron ustedes por 20 años y el compromiso de todos es hacerlo bien, para que tengamos una red pública fortalecida. Ese es el mensaje, presidente. Muy bien. Pasamos de vivienda, vamos de salud a vivienda. Pues 4 horas y media, 5 horas con el doctor Germán Vargas, creo que eso quedaron suficientemente ilustrados. Ahí hay una situación que ustedes tienen que entender. Lanzamos esta iniciativa de las 100.000 viviendas gratis. Ojalá tuviéramos los recursos para hacer muchas más. La demanda es mucho mayor a la posibilidad de oferta. Aparte de eso, se está haciendo un incremento en la construcción también sin precedentes en la vivienda que no es esa vivienda gratis. Creo que usted les debió contar.
me imagino que les contó las medidas que tomamos hace 3 días o 4 días, que son medidas realmente revolucionarias, en el sentido de bajar las tasas de interés al 7% y dar un subsidio muy grande, casi que sería equivalente a una casa gratis para las personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso va a disparar la demanda por la vivienda sin lugar a dudas, eso lo tenemos absolutamente comprobado. O sea que en vivienda se está haciendo algo que no se ha hecho nunca en este país. Lo que pasa es que el déficit de vivienda que hemos acumulado a través de, no años, décadas, pues sigue siendo, miren, para que… Eso es un buen augurio. Entonces yo creo que vamos a ver cómo podemos seguir aumentando la oferta. No se les olvide, porque muchos de ustedes vienen de zonas apartadas, que estamos haciendo también un gran esfuerzo en vivienda rural. Otras 100,000 viviendas gratis en el sector rural. Ya el año pasado construimos 30,000 y este año vamos a construir 100,000 más. Ahí hay un aporte de los municipios y el Banco Agrario está haciendo eso como… No, porque eso se puede. Entonces, eso lo estamos también reforzando, a ver cómo podemos acelerar, pero eso va marchando bien. Es que no eso. Entonces, pero Germán, si usted quiere decir algo sobre la vivienda y sobre el agua, porque también en agua Aló. la cantidad de gente que estamos beneficiando por primera vez con acceso a agua potable, con acueductos, con alcantarillados, eso tampoco tiene precedentes. Creo que usted también se lo dio a decir, pero repítame. Bueno, no, ayer estuvimos de manera muy detallada, primero analizando el balance que ha tenido el programa de las 100,000 viviendas, pero la mayor parte del tiempo concentrados en la puesta en marcha de los programas que usted lanzó el día lunes. Yo les recordaba a los alcaldes cómo de un presupuesto anual en el Ministerio de Vivienda orientado a la financiación de la misma, de 150.000 millones de pesos. ¿Usted sabe, presidente, cuánto ha invertido el gobierno en estos 10 meses en vivienda? 8 billones de pesos. Poca gente lo cree. 8 billones en 10 meses. Hagan las cuentas, 4.1 billones en las 100,000 viviendas, 1.4 en el subsidio a la tasa que se lanzó en el mes de julio y 2.1 billones que se anunciaron el pasado lunes. Menciono esto porque claro que la solicitud más sentida entre los alcaldes ayer era que aceleremos cuanto antes poner en marcha otras 100,000 viviendas. Yo les explicaba que usted ya hace algunos días, algunos meses, señaló que sí vendría una segunda fase de vivienda gratuita, pero una vez terminemos totalmente la primera. Y que la política pública tenía que llegarle a todos los segmentos. De ahí, el programa que se lanzó el día lunes, que yo lo he bautizado el de salario mínimo. Quedamos con los alcaldes que en aproximadamente 30 días podremos abrir la convocatoria privilegiando a los municipios que no quedaron incluidos en el primer programa. De manera que tienen que aprestarse a habilitar la tierra, muchos ya la tienen, y estar preparados para entrar a esta segunda fase. Eso, digamos, fue lo que se acordó. En materia de agua potable, el esfuerzo no ha sido menor. Se han prácticamente duplicado y triplicado los recursos. 3 billones de pesos se están ejecutando en este momento.
La gran controversia es la que usted escuchó acá, planes departamentales de aguas, pero yo creo que se tiene que reconocer que desde hace ya algunos meses esto ha tomado un ritmo distinto. Y me comprometí con los alcaldes a examinar legalmente la posibilidad de simplificar también la ejecución, la intermediación que hoy existe. Hemos avanzado mucho, pero naturalmente también el centro de la discusión fue disponibilidad de más recursos, y particularmente para los temas de los acueductos rurales, que es donde se concentra hoy la mayor parte del déficit. Ese sí acumulado de muchos años. Su gobierno encontró a 6 millones de colombianos sin cobertura en las áreas rurales. Y es el esfuerzo que ya venimos haciendo por incrementar cada día más los recursos para estos programas. Pero claro, aún siguen siendo insuficientes, ¿no? Trabajamos muy bien y llegamos a algunas conclusiones en vivienda para acelerar la puesta en marcha de estos programas, y también conclusiones prácticas sobre planes departamentales y sobre los recursos del programa de la prosperidad. Carrasquilla, que es un tema que yo a usted le había comentado, ya terminamos el balance de 108 municipios del Plan Carrasquilla, 94 municipios quedaron con las obras mal invertidas, con sus recursos pignorados a 20 años, sin la posibilidad de prepagar esos créditos a unas tasas de interés leoninas. Y por favor, ministro, no vaya a decir en qué gobierno se hizo, porque me van a decir que estoy peleando. No, hemos tenido una gran controversia, pero ayer veíamos también todo el inventario de inversiones que en el país se está haciendo. Ese problema para resolver todos los acueductos que no se hicieron en los gobiernos anteriores vale ya 3 billones de pesos, rurales, intradomiciliarios, urbanos. Y yo sé que los alcaldes, los que ya se beneficiaron de inmediato, pero aún los que están viabilizando sus proyectos, pues también reconocen este esfuerzo, porque era muy poquito lo que se invertía en agua potable. Sí fue un verdadero tormento el sistema que estructuraron para los planes departamentales de aguas, los paralizaron 6 años. Y el plan Carrasquilla, ¿sabe por qué surgió? Por la frustración de los alcaldes colombianos frente a los planes departamentales. Fue ahí cuando apareció la colocación de títulos que le entregaban a los alcaldes la disponibilidad de recursos de manera inmediata, ignorándoles sus recursos, y muchos alcaldes del país, 108, atrapados en los planes departamentales, resolvieron dar ese paso. Yo creo que nos fue bien, ¿cierto? Sí. Ayer, 10 de la noche, como usted lo decía. Y bueno, nos fijamos compromisos adicionales que también vamos a discutir en las mesas que hoy se anunciaron en los próximos días. Muy bien. Quiero hablar y sobre vivienda rural, perdón. Yo les expliqué bien que vivienda rural es hoy un programa que maneja el Ministerio de Agricultura a través del Banco Agrario. No. Bueno, gracias. Muy bien. Mire, dos mensajes que quiero darles, porque sé que hay como la sensación de que este gobierno es un gobierno que quiere centralizar. Yo sé que existe eso. Ahora, primero, ustedes dos, ministro Vargas, que usted fue ministro del Interior también, y ministro Carrillo, aquí hemos tomado muchas decisiones en el sentido contrario, de ir descentralizando de manera responsable. Lo que pasa es que todo se ha concentrado en algunas situaciones en donde entra a jugar lo que mencionaba Gilberto Toro, la presunción
de inocencia se acabó en este país. Entonces, yo quiero decirles también a ustedes, muy claramente, yo creo que usted está equivocado, Gilberto, porque cuando usted dice que en Bogotá, todos creemos que fuera de Bogotá está todo corrupto. Es todo lo contrario. Si usted ve la última revista del domingo pasado, La Olla, Bogotá se convirtió en una olla. En cambio, ahí frente a lo que estaba pasando en el resto del país. Entonces, no crea que ahí estamos nosotros, como dicen, con alguna prevención. No. Mire, yo confío plenamente en la honestidad de los alcaldes de Colombia. Eso, no de otra forma. Y ustedes ya han dado muestras más que fehacientes de su capacidad de ejecutar, de su capacidad de administrar. Lo vivimos con Colombia Humanitaria. En Colombia Humanitaria se invirtieron cerca de casi 2 billones de pesos, 1.6 billones, más de 4.200 proyectos, todos sin ningún tipo de problema, ejecutados por los alcaldes mismos. Eso no tiene ningún misterio. Lo que estamos haciendo con las vías terciarias, ¿cuánto estamos invirtiendo, viceministro? 1.8 billones, que era todo lo que teníamos programado para en el Plan Nacional de Desarrollo, todo. ¿Quiénes lo están ejecutando? Los alcaldes. Entonces, aquí no hay, no lo están ejecutando los alcaldes. Presidente, los recursos para las vías terciarias los ejecutan los alcaldes a través de los convenios con Invías. Esta mañana en la conversación que tuvimos, ellos plantearon algunas inquietudes en la forma en que se seleccionan las vías, en la forma en que se define la contratación, y claramente definimos y acordamos que las vías las definen los alcaldes, que la prioridad la tienen los alcaldes. Ahora viene un nuevo paquete de 600.000 millones de pesos en recursos, y esos recursos, incluso hoy tuvimos una jornada todo el día atendiendo alcaldes, atendimos yo creo que alrededor de 200 alcaldes, y lo que les definimos fue la forma en que ellos van a poder priorizar esas vías, y esa es una decisión de cada uno de los alcaldes. También les dejamos claro que el proyecto de pliegos que había enviado Invías no es más que una referencia, pero que ellos definen los parámetros de contratación. Yo sé que por eso cuando llegó la ministra Cecilia Álvarez se cambió el esquema, y que anteriormente no estaba siendo así, pero tengan la seguridad de que aquí en adelante va a ser así. Esa es una, y otra cosa que tengan en cuenta también, 1.8 billones de pesos en vías terciarias que el gobierno está dando, ayudando a los alcaldes, es una ayuda muy, muy importante. En la Constitución las vías terciarias no son responsabilidad del gobierno nacional. Entonces estamos haciendo eso, y si tenemos más recursos damos todavía más plata para esas vías terciarias, porque sabemos también que que hay más necesidades de las que podemos satisfacer. El esfuerzo que hicimos ahora con el último plan que se anunció de traer las vigencias futuras y darle más recursos inmediatos para también darle a muchos municipios que no habían sido beneficiados con recursos de vías terciarias, es un esfuerzo adicional. Yo creo que eso está. La parte también que es muy importante para los alcaldes, los combos de maquinaria. Ya hay 150.000 millones. ¿Cómo está funcionando eso, viceministro? Porque ya la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos inició el proceso de contratación, debemos estar adjudicando en mayo, las primeras máquinas se deben entregar en mayo, y el programa debe culminar hacia el mes de octubre, ya todas las máquinas entregadas. También dejamos claro que era una preocupación de los alcaldes
que no es un programa exclusivo para las gobernaciones, que las asociaciones de municipios, que los municipios pueden acceder directamente presentando sus propuestas ante el Ministerio y la Unidad de Gestión de Riesgos. Eso debe de satisfacer parte, digamos, del problema, porque por todas partes he oído que eso sería una solución práctica. Cuando se asocian varios municipios y se hacen a un buen combo de maquinaria, eso ayuda muchísimo, sobre todo a arreglar muchas de las necesidades que se tienen que arreglar en el futuro cercano. Hablemos sobre el fondo de adaptación. También yo entiendo y soy el primero en reconocer que el fondo de adaptación estaba atascado, pero ya se han tomado las decisiones, y usted, Gilberto, lo debe conocer, que está el fondo de adaptación marchando con mucha más agilidad y además contratando o dándole los recursos para que contraten los municipios. Eso ya comenzó, de manera que eso es bien importante. No, ya comenzó la semana pasada. Puede que a ustedes no les ha llegado todavía, pero les va a llegar. Esa decisión se tomó en la Junta del Fondo de Adaptación. De manera que, bueno, hay unos temas que sé que a ustedes les interesa muchísimo y que yo quisiera también compartir con ustedes mi apreciación y lo que yo pienso sobre ese tema. Está el tema de la reelección de los alcaldes y gobernadores, o el tema de la extensión del periodo. Yo soy el primero en reconocer, y Gilberto también es testigo, que desde hace mucho tiempo he pensado que 4 años para los alcaldes es muy poco tiempo. Apoyé el proyecto de reelección de alcaldes y gobernadores que se frustró en el Congreso de la República, porque estoy convencido de que 4 años es demasiado poco tiempo. He pensado también que 6 años, prolongar 6 años, ojalá para todos sea lo más conveniente, pero en el caso mío, yo por ningún motivo voy a prestarme a que mi periodo lo vayan a prolongar, porque además sería inconstitucional. Sobre todo en este momento creo que sería totalmente inconveniente. Pero lo que sí estoy dispuesto a apoyar es que busquemos con ustedes, también con el Congreso de la República, que será quien va a tomar la decisión, ¿qué es lo mejor? ¿Qué me parecería a mí conveniente? Aumentar 6 años a ustedes y alinear la elección de alcaldes con la elección de gobernadores, con la elección de congresistas, con la elección de presidente. ¿Por qué creo que eso es conveniente para el país? Por lo que estamos viviendo. Porque un alcalde se demora 1 año en preparar sus planes de desarrollo y en aprender a ejecutar. Lo mismo el gobierno nacional, 1 año. Uno en el fondo al segundo año comienza uno a ejecutar, y realmente es el 3er año cuando le da, y el 4.º año ya es de elección, viene la ley de garantías y se para. Si los periodos no coinciden, y como es necesario que los alcaldes estén sintonizados con los gobernadores, con el gobierno nacional, entonces realmente se reduce a su mínima expresión el momento donde esa sinergia del que yo les hablaba al principio se puede dar. Por eso es conveniente, creo yo, alinear totalmente las elecciones de alcaldes, gobernadores,
congresistas, concejales, diputados y gobierno nacional y ejecutivo, el presidente de la República. Ahora, yo lo que voy a proponerles es que yo voy a llevar este tema a la mesa de la Unidad Nacional. Voy a recomendar que para los alcaldes se pueda prolongar o si los congresistas piensan que la reelección puede ser mejor. De todas formas, porque hay que tener mucho cuidado, porque no podemos hacer nada que vaya a ser tumbado por la Corte Constitucional, porque ahí sí nos quedamos en el peor de los mundos. Entonces, lo que les puedo ofrecer a estas alturas es que yo coincido con ustedes en que 4 años es demasiado poco tiempo para los alcaldes, en que si se puede prolongar el periodo, no solamente para los alcaldes, sería importante. Parto de la base y que eso quede totalmente claro que se haría para los alcaldes o cualquier cosa que se haría sería hacia adelante. Ustedes pueden estar incluidos, pero no el presidente de la República. Y podemos ver cómo hacia adelante encontramos la forma de alinear las elecciones de todos, alcaldes, gobernadores, ejecutivo, presidente, congresistas, porque creo que es lo que más le conviene al país. La experiencia que hemos tenido hasta ahora, vuelvo y repito, somos una democracia que opera, pero que va evolucionando, que va encontrando mejores caminos, que va aprendiendo de las lecciones, de los errores, de los éxitos, y que esto que tenemos hoy, donde no coinciden, y los periodos que tenemos hoy, no es la mejor forma de estructurar los periodos de alcaldes, gobernadores y congresistas y presidente y concejales y diputados. Creo que hay otras formas mejores. Entonces, esto es una discusión de mucho fondo que la podemos dar, iniciarle esa discusión, y yo les recomendaría lo siguiente. Vamos a discutir esto en la mesa de la unidad y vamos a tratar de llegar a algún acuerdo. Ustedes en este momento tienen una oportunidad única para presionar que en el Congreso eso se haga. ¿Por qué? Porque vienen elecciones. Entonces veamos a ver cuál sería, para no equivocarnos y que no vamos a tomar decisiones precipitadas, pero sí bajo estos principios que creo que estamos totalmente de acuerdo, podemos iniciar esa discusión en la mesa de la unidad. ¿Usted qué opina, doctor Roy? Presidente, antes de su llegada habíamos tocado ese tema. Déjeme decirle 2 cosas. La voluntad para la reelección ha existido siempre y siempre ha sido difícil. Entiendo, y los colombianos entienden hoy, su cuidadosa afirmación, muy celosa, muy prudente, a propósito de que para su periodo presidencial no quiere ninguna prolongación. Pero aquí no se trata solamente del asunto de un señor que se llama Juan Manuel Santos. Aquí se trata de lo mejor para el país. La prórroga del periodo de 6 años es una propuesta que tiene muy buen ambiente en el Congreso. Pero además, quiero señalar esto. Yo sé que al ministro del Interior, que es un constitucionalista y un profesor de Derecho, le empiezan a preocupar estas cosas que yo digo. Pero me hago responsable de mis palabras. Son las alcaldesas y los alcaldes de Colombia las que le están diciendo hoy a usted la prórroga de 6 años. No es usted, son ellos. Y ese periodo resuelve muchos asuntos
Creo que lo hay que revisarlo en la Mesa de Unidad Nacional y que hay que revisarlo para todos. Déjeme decirle, presidente, nosotros tenemos toda la voluntad. El periodo de 6 años es una buena idea para muchos asuntos, para muchos asuntos. Déjeme decirle esto en los últimos 30 segundos, presidente, que lo estaba escuchando atentamente. Me devuelvo un segundo a propósito de los OCATs. Yo celebro mucho la decisión, además la afirmación de la señora ministra de Hacienda encargada, porque las regalías directas, específicas, las pueden ejecutar ustedes. Creo que hay un tema técnico, La Paz lo persigue, presidente, lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Hay un tema técnico que seguramente la señora subdirectora de Planeación, que ha hecho con Mauricio Santamaría una gran tarea, va a revisarlo. Mire, lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. Y es que para poder girar esos recursos, seguramente, me corregirá la subdirectora, Planeación Nacional tiene que alinearse con los alcaldes, porque hoy existe el OCAT municipal. Es decir, no es posible que el alcalde, desconociendo la estructura jurídica actual, pueda ejecutar. Pero lo que sí es posible, sin necesidad de reforma legal ni constitucional, es que Planeación Nacional tome la decisión de apoyar todos los proyectos de los alcaldes en las regalías directas. Y esa sí es una decisión de política pública. Gracias, presidente. Muchas gracias. Miren, yo estaría dispuesto a lo siguiente. Apoyo en forma clara la prolongación de los periodos de 6 años para los alcaldes y gobernadores. Veamos a ver si hacemos siguiente. Un momentico. Un segundo. Ojo, en el caso del presidente de la República, yo estaría dispuesto a lo siguiente. Óigase bien, es algo que tengo que profundizarlo, pero me parece que podría ser conveniente. Si yo me llego a presentar a la reelección, que el periodo del próximo presidente sea solamente de 2 años y a partir de ese momento de 6, sin reelección. O sea, si me presento yo a la reelección, que sea de 2 años, para poderlo nivelar, y de ahí para adelante todos con 6 años. Algo en ese estilo, pero les digo, veamos las implicaciones constitucionales, las conveniencias, pero el mensaje que quiero darles a ustedes es que vamos a encontrarle alguna solución al problema de que 4 años es demasiado corto el periodo para que ustedes sean efectivos en su labor. Eso es lo que quiero decir. Muy bien. Y por último, esto no es de ahora ni fue de esto. Con muchos de ustedes me han venido hablando sobre la poca remuneración relativa de los alcaldes, las dificultades que tienen. Y yo me acuerdo, como lo recordaba el doctor Gilberto cuando era ministro de Hacienda, que le hicimos un estudio. Tiene una serie de implicaciones el aumento del salario básico, porque arrastra una cantidad digamos, de otros salarios que resulta demasiado oneroso. Entonces, podemos hacer algo parecido a lo que hicimos la vez pasada. Una bonificación de salario y medio para los alcaldes de categorías 6,
5 y 4. Y un salario para los alcaldes de ahí para arriba. Cuarta, quinta y sexta, salario y medio de bonificación permanente. Y de 3 para arriba, un salario. Ahí está. Entonces, y doctor Gilberto, no le acepto que usted diga que vamos a reconstruir las relaciones, porque yo nunca he considerado que las relaciones estén rotas. Vamos a seguir mejorando las relaciones con los alcaldes a lo largo y ancho de este país. Muchas gracias y tenemos que trabajar juntos. Muy amables.